Buenos días. La colusión, por supuesto, hace parte de uno de los más graves problemas que afectan la libre competencia. Soy Juan David Laverde y voy a moderar el panel Colusión y Corrupción, y me acompañarán el fiscal general Néstor Humberto Martínez y el superintendente de Industria y Comercio Pablo Felipe Robledo. Bienvenidos. Me gustaría que empezáramos a discutir en relación con la cultura de la corrupción en Colombia, fiscal. Es un tema que está enquistado en nuestra sociedad. ¿Qué fenómeno explica que haya tanta naturalización de la corrupción en materia de licitaciones públicas y en materia de lo que estamos viendo con escándalos tan complejos como el caso de Brecht o el mismo 8000 judicial, que es lo que está destapándose en la Corte Suprema de Justicia? ¿Usted a qué fenómenos atribuye que estemos como estemos? Bueno, muy buenos días a todas, a todos, al señor superintendente por la generosa invitación que nos ha cursado, a ti, Juan David, por la moderación en esta mesa. Es, por supuesto, un privilegio para quien tiene origen en este sector del derecho, en este mundo del derecho, compartir con ustedes algunas ideas sobre estos temas, y yo creo que la pregunta en este escenario es muy pertinente. Es muy pertinente porque lo que está pasando devela de qué manera nuestra sociedad entró en un mundo de connivencia con una filosofía donde todo vale. Perdimos la cultura de la legalidad por muchos factores históricos y otros mucho más axiológicos, llamaría yo. Para empezar, en las últimas 3 décadas, el narcotráfico, las organizaciones criminales permearon la vida en sociedad de una manera que empezó a confrontar los valores colectivos y a construir unos nuevos puntos de referencia en donde la riqueza fácil se constituyó en un objetivo de nuestra propia sociedad. Y por supuesto, relajamos nuestros valores. Desde aquella época, Juan David, usted estaba muy joven, yo que ya pinto mis sienes de blanco, uno veía que los narcotraficantes convivían en muchas regiones del país con sectores profesionales muy distinguidos, distinguidísimos, que hicieron, inclusive abogados, hay que decirlo, que hicieron parte de su riqueza sirviéndole a los carteles de la droga. Muchos empresarios que sirvieron a sus propósitos y que se enriquecieron con las inversiones de ellos. ¿Cuántos ingenieros, arquitectos haciendo caletas y cuántos contadores lavando dinero? Esa es parte de la realidad de los años 80, de los años 90, se coopta el sistema político, hace crisis esa relación entre la política y el narcotráfico, luego viene la relación incestuosa entre la política y el paramilitarismo, y ahora estamos en una tercera fase que también, como todas las anteriores, las va a tener que enfrentar no la sociedad en su conjunto, sino la justicia. ¿Quién rompió esa relación perversa entre el narcotráfico y la política? No fueron los partidos, no fue la dirigencia nacional, fue la justicia. ¿Quién rompió esa relación entre el paramilitarismo y la política? ¿Los partidos? ¿Ellos mismos se depuraron? ¿La dirigencia nacional? No, fue la justicia. Y ahora esta connivencia entre la corrupción y la política la va a tener que develar y cauterizar de nuevo la justicia, como lo estamos haciendo.
Fiscal, y en ese contexto, y antes de darle la palabra a Pablo Felipe, ¿cómo hacer para que la justicia se siga depurando y la sociedad le crea a esas decisiones judiciales cuando estamos viendo que la corrupción llegó a los niveles de tocar el máximo tribunal de la justicia ordinaria del país, en donde se habla de tráfico de sentencias, en donde se habla de presuntos favorecimientos a congresistas muy poderosos? ¿Cómo hacemos para devolverle la legitimidad a la justicia hoy tan herida por este caso de corrupción, fiscal? Muy buena pregunta. A través del funcionamiento de la institucionalidad, por donde paso no oigo sino voces de desesperanza, de abulia. Esto está perdido. Esto no va a salir adelante, se acabó esta cosa. Yo lo que me pregunto es, y qué grato, porque en esta comunidad jurídica podemos hablar sinceramente, ¿y de esto no sabíamos ninguno de nosotros? ¿O hablábamos todos en voz baja? De esto se viene hablando en la comunidad judicial hace años, años. Los sectores de periodísticos, ustedes lo saben desde hace años. Lo que ha permeado la corrupción, el Poder Judicial, lo conocemos y muchos lo han patrocinado. Hace 25 años empezó esto, cuando en las oficinas judiciales, en las secretarías, para hacer una notificación personal, recordarán ustedes, no había que pagar la expensa, el gasto judicial, sino una ñapita. Y empezamos a corromper nosotros al Poder Judicial. Sin las ñapitas no se movían las notificaciones. Y sin las ñapitas no pasaban los expedientes de abajo en la fila hacia arriba. Y todos con una sonrisita socarrona contando lo que pasaba en los juzgados. ¿Eso fue solo los jueces, solo los secretarios, solo los oficiales mayores? No, señores, ¿cuál es la responsabilidad de la sociedad civil en esto y de los abogados en esto también, de nuestra profesión? Los abogados que sabían lo que estaba pasando en los tribunales de justicia. Nunca en la historia de Colombia se había tocado un magistrado de un tribunal de distrito. Hemos intervenido lo de Meta, que es oprobioso. Los que se mueven en el mundo del derecho penal sabían cómo funcionaba eso y cómo se daban beneficios en el sistema de penas a través de los jueces de penas y de los magistrados de los tribunales, en particular del Meta, para generar beneficios para los narcotraficantes. Aquí mismo en Cartagena, hace 3 semanas capturamos 2 fiscales y una red de corrupción de la misma naturaleza, generando beneficios por el sistema de penas. ¿Pero eran ellos solos? No, no eran solamente los jueces, los fiscales, los oficiales mayores. Había una actitud complaciente y participativa de nuestra profesión también. Lo del Tribunal de Cúcuta, cómo se robaron a Ecopetrol más de 140.000 millones de pesos en tutelas chimbas. Se comentaba desde Bogotá hasta el oriente, creo que traspasaba la denuncia a Venezuela. Nadie decía nada ni hacía nada. Esto se comentaba en los cócteles. Aquí mismo la situación en Bolívar, los tribunales que estamos interviniendo. Y lo que pasaba en la Corte Suprema de Justicia era un secreto a voces. Pero frente a esa desesperanza, yo sí quiero decirles hoy, si hoy no hay más motivos de fe y de confianza en la institucionalidad que antes. Tenemos o podemos tener los colombianos más esperanza hoy que antes, cuando no se develaban estos casos de corrupción, cuando no se actuaba certeramente para que la justicia ponga a buen recaudo a quienes han sido gestores de estas prácticas a lo largo de los últimos tiempos,
Claro que hoy hay más motivos de confianza en la institucionalidad. Es que lo que está funcionando es la institucionalidad democrática, la justicia. Y por supuesto, en ese sentido, hoy estamos mejor que antes, porque antes no estaba funcionando el aparato judicial. La sociedad, de manera vergonzante, callaba frente a lo que conocía y advertía. Y los medios de comunicación se limitaban lamentablemente a formular algunas páginas editoriales mencionando algunos de estos insucesos que venían ocurriendo en la justicia. Y lo que ha pasado en la justicia es mucho más grave y tiene que llegar mucho más lejos, porque toca verdaderos carteles. Miren ustedes, y aquí concluyo, Juan David. Les pongo unos temas para que todos empiecen a movilizar su pensamiento y su conciencia. En las oficinas de servicio, en las oficinas judiciales, se mueven los repartos, se amañan los repartos. Eso lo sabemos todos desde hace años. ¿Qué ha pasado? Nada. Ahí van a ver las conclusiones de las investigaciones que ya tenemos en la Fiscalía, que no se limitan a decir, es que les quiero contar una cosa que es francamente desastrosa. Ya identificamos, por ejemplo, que el sistema aleatorio de reparto de la oficina judicial, desde cuando se hizo la programación, se hizo con un modelo que permitía intervenir el reparto para que se pudiera montar una práctica de corrupción para asignar a dedo ciertos procesos. Desde la programación misma lo tenemos identificado. Las notificaciones indebidas para generar la nulidad de los procesos. Miren, la misma forma de selección de los árbitros. ¿Cómo se están seleccionando los árbitros en las causas públicas y privadas? Lo primero que hace el abogado es identificar cuál es el antecedente. No busca al mejor de los árbitros. No lo hace. Lo que busca es aquel árbitro que le ha servido en las causas anteriores y lo llevan de gancho para todos los tribunales de arbitramiento. Y adicionalmente, identifican cuál es su jurisprudencia arbitral para llevarlos a esas nuevas causas a sabiendas de que desde ese punto de vista habría un conflicto de interés. O sea, la degradación es mucho mayor y el dedo acusador no es solamente hacia las cortes. Cada mañana cada uno de nosotros tiene que mirarse al espejo. En ese contexto, Pablo Felipe, me gustaría conocer su opinión sobre lo que plantea el fiscal en el sentido de que naturalizamos durante muchos años en Colombia todo ese tipo de actos de corrupción. ¿A qué atribuye usted que haya habido históricamente tal temor reverencial para tocar a los altos magistrados o administradores de justicia en Colombia? Sí, pero déjeme, yo me refiero a algunas cosas del señor fiscal, no sin antes agradecerle la presencia en este Congreso Internacional de Libre Competencia que, entre otras cosas, el año pasado fue instalado por usted en la ciudad de Barranquilla, y a Juan David también por haber aceptado esta invitación. Yo comparto prácticamente todo lo que ha dicho el fiscal, pero quiero hacer dos reflexiones de carácter histórico que seguramente conducen a lo mismo. Lo primero, la sociedad colombiana era una sociedad sana, con casos aislados de corrupción. Durante mucho tiempo este país se burló de una famosa frase del presidente Turbay, quien gobernó a Colombia entre el año 78 y el 82, cuando le preguntaron por la corrupción y dijo: la corrupción hay que llevarla a sus justas proporciones. Y el país sabe, conoce esa frase y se ha burlado de ella por décadas. Y eso que hoy
estamos viendo, que estamos viviendo, compraríamos de manera con bastante satisfacción esa frase y ojalá tuviésemos un país que tuviese la corrupción en sus justas proporciones. Pero esta era una sociedad sana, una sociedad que década tras década se ha venido descomponiendo y se ha venido corrompiendo. El poder del narcotráfico, el poder corruptor del narcotráfico, el poder corruptor del paramilitarismo, de las bandas criminales y la falta de institucionalidad y de carácter en la institucionalidad finalmente condujo a que este país hoy finalmente esté mostrando lo que está mostrando. ¿Y qué está mostrando? Que los casos de corrupción no son unos casos aislados en la sociedad, sino que tenemos una corrupción sistémica, que obviamente da tristeza. Yo, sin molestar al fiscal general de la Nación, porque obviamente son casos de la vida real, yo quiero hacer bastante énfasis en relación con lo de la Corte Suprema de Justicia, o alguna referencia. ¿Pero por qué lo va a incomodar? Lo que está pasando en la… No, incomodarlo porque es una investigación que se produce en la Fiscalía, que compulsa copias, etcétera, es un caso pues que hoy el país tiene, pero yo lo que quiero llamar la atención es lo desolador que significa eso para la sociedad colombiana, porque una cosa es que un magistrado de una alta corte, en un momento de debilidad humana, de pérdida de valores, acepte recibir una coima, una dádiva, para producir una decisión en un determinado sentido, en un caso determinado, lo cual ameritaría varias décadas de cárcel, el reproche social, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que prácticamente lo que por lo menos los medios de comunicación nos han contado es una especie de organización criminal, de concierto para delinquir, como una estrategia de unos magistrados y unos exmagistrados, con unos abogados, con unos parlamentarios, que, reitero, mostrarían la existencia de una organización criminal. Yo creo que es una cosa absolutamente distinta. Entonces, Colombia sí está atravesando por un momento muy preocupante, exageradamente preocupante que sea en la justicia y sea en las altas cortes que esté pasando eso, y coincido con dos cosas. Primero, eso de una u otra manera ya lo sabíamos que estaba pasando. Segundo, ya pasó en la Corte Constitucional, se dice del Consejo de Estado, y se dice desde hace mucho tiempo, se dice que pasan cosas allá. Y eso explica por qué, señor fiscal, usted en su intervención empieza a decir, mire lo del tribunal del Meta, mire lo del juez de tutela allí, mire lo del reparto, etcétera. Porque si la corrupción llegó a las altas cortes, que es el sitio en donde no puede haber corrupción, no puede haber. Si una sociedad tiene corrupción en sus altas cortes, es una sociedad en la que la corrupción se volvió un tema sistémico y generalizado. Y entonces usted, claro, usted va a encontrar en su actividad como fiscal que de ahí para abajo, pues todo tipo de violaciones. Yo creo que no va a quedar ningún tipo penal por explorar en relación con la administración de justicia, y todo eso que usted está descubriendo y que va a descubrir, pues seguramente lo demostrará. Ahora, triste, tristísimo, nadie lo tiene duda, eso es de sentarse a llorar, lo que está pasando es de sentarse a llorar. Pero como uno llorando no soluciona los problemas, pues yo sí creo que usted tiene razón. Quien tiene que solucionar este problema de la corrupción es la institucionalidad y la sociedad en general, pero la institucionalidad. Y en Colombia, lo hablábamos el otro día, además voy a decir una cosa que quiero decir. El fiscal general de la Nación y yo hablamos todos los días.
sea, si con alguien hablo en el gobierno, en el gobierno o en el Estado, es con el fiscal general de la Nación, porque estamos trabajando una cantidad de cosas juntos. Lo hablamos el otro día. Hablamos y compartimos pruebas, ¿no? Sí, también. Claro. Y hablábamos el otro día cómo en este momento de crisis hay que confiar en la institucionalidad, la respuesta tiene que ser desde la institucionalidad, porque tenemos muestras eficientes de ello, y usted lo refería. En los años 90, la mafia se comió la política, y a partir de los procesos de narcopolítica en la década de los 90, hoy las mafias están bastante alejadas de la clase política. Ese problema lo tenemos relativamente solucionado. Alguien podrá decir, no, en tal parte sí hay una relación entre la mafia y la política, sí, pero es que la mafia se había comido la política. Hoy la mafia no se ha apoderado de la política, no está apoderada de la política. En los años 2000, la parapolítica, la década que siguió, la parapolítica. Hoy, la parapolítica se comió a la política. Acuérdense que se habla del 70% del Congreso tiene relaciones con la parapolítica. Yo hoy creo que no. El 35%, El decía 35%, Mancuso. el 35%. Hoy creo que no. O sea, la justicia le prestó un servicio importante al país, solucionó en buena medida ese problema. Y ahora viene, obviamente, el tema de la corrupción, la política, la rama judicial, y la respuesta sí tiene que ser absolutamente institucional. Yo me acuerdo, señor fiscal, usted en su momento, cuando empezó este gobierno, fue una persona asesor, y yo creo que asesor ad honorem, del proyecto de reforma constitucional a la justicia que nosotros presentamos en el año 2011, pero que pusimos a consideración de las Cortes en el 2010. Y usted sabe que esa reforma, en su momento, tenía unas modificaciones importantes al sistema de gobernabilidad de la rama judicial, de elección de magistrados, pero fundamentalmente unos cambios en el sistema de juzgamiento de los aforados. Por muchas razones, entre ellas por culpa de las propias Cortes, esa reforma se desprestigió y esa reforma finalmente fue fallida. La retiró el presidente. Después de aprobada. Después de aprobada en la comisión. Claro, por unos vicios en la conciliación, pero lo que quiero decir es que nosotros, desde el año 2010, 11 o 10, discutimos o presentamos una reforma constitucional a la justicia, porque sabíamos que había un problema grave de corrupción en la rama judicial, que es lo que usted dice, esto no es nuevo, esto no es nuevo. Y tan es así que en ese proyecto de reforma a la justicia nosotros entendimos que el actual sistema, que es donde yo creo que está el problema, a uno le pregunta a unos estudiantes en un preparatorio, ¿los magistrados de altas cortes tienen fuero? ¿Son aforados? ¿Tienen fuero? Y pues le dicen sí, hay que ponerle 10, 5, la nota máxima al alumno. Pero realmente no tienen fuero. Los magistrados de las altas cortes no tienen fuero, tienen inmunidad. Tienen inmunidad. Pueden hacer y deshacer en este país y tienen inmunidad. ¿Por qué? Porque tenemos desde hace muchísimas décadas un sistema para su investigación y juzgamiento que empieza por un antejuicio político en el Congreso de la República. Y la prueba de eso es que solo el magistrado Pretel, solo respecto al magistrado Pretel en los últimos 30, 40 años, hemos logrado superar su paso por la Comisión de Absoluciones del Congreso de la República, de la Cámara de Representantes. Entonces, obviamente, cuando existen unos magistrados de altas cortes, a los magistrados de tribunal los juzgan en derecho, a los magistrados de las altas cortes en política. Y eso no lo digo yo, el presidente del Consejo de Estado, cuando estamos tramitando la reforma a la justicia, lo decían los medios de comunicación. ¿Por qué no está de acuerdo con los cambios al sistema de aforamiento al juzgamiento e investigación de magistrados de altas cortes? Yo no, porque es que a los magistrados de las altas cortes nos tienen que juzgar en política. Y eso pues lleva a un sistema de impunidad. Entonces yo también creo que en buena medida hemos propiciado
bajo un diseño institucional lo que está pasando en la rama judicial, lo que está pasando en las altas cortes. Venga, superintendente, usted toca un tema que me parece muy importante y es el desarrollo de ese trámite que fue absolutamente accidentado. En su momento se llegó a especular en el sentido de que los magistrados de las altas cortes le metieron mucho la mano al proyecto y que incluso en alguna medida utilizaron como una especie de chantaje judicial las pérdidas de investidura que estaban cursando en el Consejo de Estado o las propias investigaciones que estaban en las altas cortes. ¿Qué nos puede contar usted sobre esos rumores que en su momento aparecieron y que finalmente dieron al traste con una reforma que hoy, por ejemplo, extrañaría mucho el país? Pues que fue verdad. Los congresistas le temen a dos cosas. Uno, a la cárcel, y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia los investiga y los juzga. Pero le temen a algo más. Le temen más a eso, a la pérdida de investidura. Porque la pérdida de investidura los saca del juego político. Y eso es competencia del Consejo de Estado. Cuando usted tramita una reforma constitucional en la justicia, llegan rumores de la Corte Suprema de Justicia sobre el movimiento de procesos contra congresistas y llegan rumores del Consejo de Estado sobre movimientos de los procesos de pérdida de investidura contra los congresistas. Yo me acuerdo con horror, un día lunes, el proyecto de reforma constitucional, doctor Néstor Humberto, iba más o menos en la mitad del trámite y el señor Leonidas Bustos, para ese momento presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, le da una entrevista al periódico El Espectador. Y el señor, como presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dice dos cosas. Lo primero, que el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, no es un interlocutor válido entre las Cortes y el gobierno, porque el único interlocutor válido es el presidente de la República, que porque es el par de las Cortes. Y segundo, que próximamente habrían muchas decisiones de la Corte Suprema de Justicia en relación con los procesos contra congresistas que cursaban en la Corte Suprema de Justicia. ¿Y eso es un mensaje a quién? A los congresistas que están tramitando la reforma a la justicia. En el tema del Consejo de Estado, conversaciones del presidente del Consejo de Estado con los congresistas que tramitaban la reforma. ¿Qué tipo de conversación? Valoraríamos mucho que nos apoyaran la idea de hundir el proyecto de reforma a la justicia. ¿Y quiénes eran los congresistas? Quienes tenían procesos de pérdida de investidura. Esto para decirles que así tramitamos, doctor Néstor Humberto, usted en buena medida le consta porque usted era, como digo, asesora de honor del Ministerio de Justicia en la concepción de ese proyecto. Así tramitamos nosotros el proyecto de reforma a la justicia. Se hundió por unas razones de la conciliación, bien hundido, parece bien que se hubiese hundido por los micos que le metieron en la conciliación, pero eso lo digo simplemente para que ustedes adviertan que las Cortes jamás han querido que se les toque su sistema de juzgamiento, de investigación y juzgamiento, su mal llamado aforamiento, que hoy en día es un tema prácticamente de inmunidad. Que la sociedad, y con esto termino, la sociedad hoy más que nunca tiene que pedirle cuentas a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes en relación con lo que está pasando. Y ese es el papel que tiene que jugar la sociedad colombiana en relación con esos temas. Juan David, Sí. ¿me permite? No, solo un dato para terminar, lo que uno llamaría, entre comillas, el crimen perfecto, porque los congresistas que conciliaron esa reforma constitucional que finalmente termina hundiendo el presidente de la República, les demandaron la investidura y el mismo Consejo de Estado pues no accedió a esa petición, señor fiscal. Esa es la reforma del 2011, vamos a la del 2014. Entonces, se concluye que es necesario establecer un régimen de investigación y juzgamiento especial para los magistrados de las altas cortes e inclusive para el fiscal general de la Nación, que no tiene quien lo ronde hoy en Colombia.
y proponemos desde el gobierno el Tribunal de Aforados. Por ahí mis contradictores, que están muy molestos con mi posición con el tema de los bienes de las FARC, andan diciendo que yo estuve en contra del tema del Tribunal de Aforados, pero sobre todo los twitters de la época, los reportajes que di a Caracol, Televisión, El Tiempo, el 25 de marzo del 2015, por ejemplo, en la entrevista dominical de Yamid, era una defensa cerrera al tema del Tribunal de Aforados. Y lo sacamos desde el gobierno. O sea, logramos superar el umbral de esa intimidación que suele ocurrir frente al Congreso. ¿Y por qué hoy no hay Tribunal de Aforados? Porque lo tumbó la Corte Constitucional. Cosa que no es nueva, ¿ah? Cuando la ley estatutaria de la Administración de Justicia, que yo tramité como ministro de Justicia, establecía el poder disciplinario sobre los magistrados de las Cortes, también en esa época la Corte Constitucional declaró inexequible la ley 270 de la época, la ley 270 del 96, con la tesis de que no eran disciplinables los magistrados de las altas cortes por sus propios pares, con lo cual quedó una competencia exclusiva de la Comisión de Acusaciones, que es la que hoy sigue regentando el tema disciplinario y el tema penal de los magistrados de las altas cortes. Oiga, y concluyo. Fiscal, le puedo hacer un paréntesis ahí, es que como tenemos unos invitados internacionales, yo creo que ellos están perdidos en algo, pero se lo voy a aclarar en 2 segundos. Lo que acaba de decir el fiscal general de la Nación es que, lo que dije yo es que es prácticamente imposible tramitar una reforma constitucional a la justicia por la vía del Congreso, porque los congresistas tienen a sus investigadores y juzgadores como sujetos pasivos de la reforma. Entonces siempre van a tratar de combinar las formas de lucha para que no haya reforma. Pero cuando el Congreso se envalentona y se revela frente a ese poder de las altas cortes y logra aprobar una reforma constitucional a la justicia, la Corte Constitucional, guardiana de la Constitución, se encarga de tumbarla. Y se encarga de tumbarla bajo la tesis de que esa reforma no es una reforma a la Constitución, sino una sustitución a la Constitución. Y que el poder del Congreso es solo para reformar y no para sustituir la Carta original, porque solo la puede sustituir el constituyente primario, es decir, el pueblo en una constituyente. Claro, pero ese es el país en el que vivimos. y fue menos elaborado en la Constitución, en la reforma constitucional de López, porque también se cayó, pero en ese momento fue por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de de la Justicia. Corte Suprema de Justicia. Es decir, venimos repitiendo este modelo y los procesos no cambian. Pero eso es lo que quiero decir, Juan David, y por eso quiero tocar los corazones, las almas, los espíritus de ustedes, porque necesitamos concitar sociedad civil y sobre todo juristas en este empeño que nos hemos propuesto. Voy a contar algo que yo creo que va siendo hora que se cuente. Esto requiere decisión política, mucho valor y mucho coraje. Ustedes comprenderán que iniciar una investigación de esta naturaleza que toca las Cortes no es un tema menor en Colombia. Se pone la carne en el asador, definitivamente, pero había que hacerlo en algún momento. ¿Cuándo llega ese momento? En mayo de este año, el señor Lyons, exgobernador de Bolívar, a quien yo le había imputado 20 delitos, De Córdoba. gobernador de Córdoba, a quien yo le había imputado 20 delitos 3 días atrás, nos contactó a través de su abogado, que él estaba dispuesto a colaborar con la justicia. Pero ¿qué puede colaborar una persona que era el jefe de todo ese concierto para delinquir en ese departamento, en donde ya las investigaciones respecto de sus pares a nivel de la representación política de ese departamento estaban ya indiciados y a punto de judicializarse? ¿Qué podía ofrecer? Y el señor dijo, pues de lo único que yo podría contarles es de lo que pasa en las Cortes. Así, o sea, como si nada, o sea. Y ahí es cuando la autoridad tiene que tomar la decisión.
¿está el fiscal general de la Nación dispuesto, sí o no, a tomar la decisión política de aceptar un beneficio por colaboración sobre la base de iniciar investigaciones al interior de la máxima corporación del Poder Judicial? Ahí fue cuando nos jugamos la vida. Pero venga, un Y segundo. tomé la decisión de jugarme la vida. Concluyo. No, antes no. Y entonces le dije, ¿y las pruebas? Porque no va a terminar siendo esto el testimonio, la palabra de uno contra la palabra del otro. Tiene documentos, tiene evidencias circunstanciales. Por favor, pregúntele al señor, le dije a su abogado, a su apoderado. Y me dijeron, si ustedes crean los mecanismos, nosotros les podemos obtener las evidencias testimoniales que hoy no tenemos. Y ese día es cuando el fiscal general de la Nación toma el teléfono y llama al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. No al revés, como dicen unos pequeñitos contradictores, que eso fue que lo impusieron los gringos. No, fue el fiscal quien llamó al Departamento de Justicia y le pidió que nos acompañaran en poder recolectar en sede, en otra jurisdicción, testimonio sobre lo que decía el presunto colaborador de la justicia podría ser el caso más grave de corrupción en el Poder Judicial. Ese fue el comienzo de esto. Pero eso requiere suprema decisión política. Y frente a esa decisión política, ahora lo que no cabe es la indiferencia ciudadana, la indiferencia social y mucho menos la indiferencia de la comunidad jurídica, porque no puede sencillamente la sociedad sentarse como televidente todas las noches esperando ver a Juan David en Noticias Caracol a ver cuál es el capturado del día. Y llegó el momento en que la sociedad también participe en este proceso de mutación de nuestro tejido institucional y de la recuperación de los valores de una sociedad desde el punto de vista institucional. Pero venga, fiscal, es que usted está dando noticia aquí, porque digamos, lo que uno ha podido documentar en torno al episodio de Alejandro Lions es que supuestamente iba a entregar solamente en principio al fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, pero usted lo que nos está diciendo acá es que cuando empezaron las negociaciones o el primer acercamiento con el abogado de este señor, de inmediato ustedes ya tenían el perfil de la investigación que estamos conociendo hoy. ¿Por qué no me desarrolla un poquito más eso, por favor? Porque es que es muy importante. Así es. Porque ha habido muchos reparos en torno, y ha habido muchos reparos en torno a si se le están dando como un excesivo tratamiento benévolo a un hombre que saqueó a Córdoba, o por lo menos que está señalado de hacerlo. Pero lo que usted nos dice es que desde el día 1 estaban apuntando a la Corte Suprema de Justicia. Sí, así es. Así es. Y eso fue lo que definimos con el abogado de Lions y con el representante del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en mi despacho hacia el 13 o 16 de mayo, no puedo recordar en este momento. Porque lo que cree la gente es que allí lo que se montó fue un, comillas, entrampamiento a un funcionario interno de la Fiscalía con la participación del gobierno americano. Eso era baladí para ese momento y permítanme les explico, y como ustedes son abogados me entienden. La concusión es un delito que se tipifica y se perfecciona desde el punto de vista del iter criminis cuando quiera que el funcionario público solicita, basta la mera solicitud de una retribución para sí o para un tercero y la concusión existe. Entonces la Fiscalía en el caso del exfiscal Moreno no necesitaba para imputar la concusión que se recibiera el dinero en los Estados Unidos. Es que ya había concusión y ya la teníamos acreditada. Y la teníamos acreditada desde el mismo momento en que el fiscal
había recibido información de que esas exigencias se habían empezado a pedir desde Colombia a través de encuentros privados a ese funcionario, exfuncionario de la Gobernación de Córdoba. Entonces, el concurso del gobierno americano no era para poder obtener las pruebas con miras a imputar al funcionario judicial ante los jueces de Colombia, que la conclusión ya estaba tipificada. La entrega de los paquetes en el Dolphin Mall en Miami, de los dólares esos, en nada concurrió a la imputación que hizo la Fiscalía General de la Nación. La Fiscalía en ese caso imputó fue concusión, y la concusión se produjo integralmente en territorio colombiano, que es otro tema que además permite superar esa discusión que hay de técnica penal, de si hay doble incriminación, porque se trató de la misma conducta en Colombia y en Estados Unidos. No, eso también lo trabajamos y lo trabajé yo con el fiscal ante la Corte de Miami, para que la imputación en Colombia correspondiera a unos hechos que se iniciaron y se consumaron en el país, distinta a la que ocurrió en Estados Unidos, que tiene que ver con conspiración, con lavado de activos, que son los delitos que se han imputado allá y son de naturaleza sustancialmente distinta. Todo esto para decir que cuando se inicia el proceso de colaboración, inequívocamente, lo que se necesitaba era el recaudo de pruebas para establecer la prueba que había ofrecido quien iniciaba a ser el colaborador de la Fiscalía General de la Nación justamente en estos temas. Y como dicen en Santander, la tierra de mi padre, nos dieron unas ñapitas grandes, porque no solamente se habló de eso, sino de otras muchas cosas. Y nos dejan punta. Me dicen que estamos en Facebook Live por la página de la Superintendencia para que pues, los que no están acá nos puedan seguir, y un saludo para ellos. Doctor Pablo Felipe, ¿cómo hacer entonces, volviendo a la génesis un poquito filosófica y abstracta de toda esta discusión, cómo hacemos entonces para acabar esos circuitos de chantaje, para que pueda haber una reforma integral de la justicia, para que estos señores que no tienen quien los ronde, incluido el fiscal, como acaba de reconocer él mismo, pues tengan quien los ronde? ¿Qué toca hacer? Hay dos soluciones. O sea, la solución es una reforma constitucional a la justicia. El tema es dónde se hace. Si se hace en el Congreso de la República o si se hace en una Asamblea Nacional Constituyente. Yo tengo que confesar que soy partidario de que se haga en el Congreso. Me parece que la Asamblea Nacional Constituyente tiene unos riesgos enormes que terminan, que empiezan el día que se instale la Constituyente. Es cuando la Constituyente se declare omnipotente, se declare que no tiene temario limitado y por esa vía tengamos otra Constitución como ya pasó en el año 91. Me parece altamente riesgoso, pero me parece que ese es un procedimiento que el país tendrá que analizar. Y el otro, el Congreso. Pero obviamente se requiere de una decisión política de un gobierno, se requiere la decisión política de la clase dirigente y se requiere el concurso de la sociedad en general, que rodeen la reforma. No como ocurrió con anteriores reformas, en donde de una u otra manera la sociedad colombiana no rodeó esa reforma. Y que haya también Pero, un poquito de pero sí autocrítica de las Cortes. sí habrá que reformar esa reforma, pero incluso, porque ahí termina uno circunscrito al tema de la corrupción en las altas cortes, pero yo creo que tenemos un problema más complejo, puede que menos escandaloso, pero más complejo, porque el tema de la corrupción en las altas cortes es el árbol del bosque, y lo que Colombia tiene que solucionar es el problema que tiene en el bosque. Y el problema que tiene en el bosque es que tenemos una sociedad hoy
altamente corrupta, altamente permeada por la corrupción, que de una u otra manera aprendió a desarrollarse en ambientes corruptos, tanto del sector privado como del sector público. Y aquí yo creo que tenemos que hacer un viraje, digamos, a la conversación, en el sentido de que cuando se dice, ahí viene fulano de tal y ese es corrupto, esta sociedad, los que están conversando, dicen, ahí viene un corrupto, dice, ¿y en qué entidad del Estado trabaja? Y es que los corruptos no únicamente son los funcionarios públicos, únicamente no son los funcionarios públicos, corrupción privada. ¿Y a dónde voy? Pues que diría lo mismo, ahí viene un señor que es corrupto y uno puede decir, ¿y en qué empresa trabaja? ¿Para decir qué? Que la sociedad, los gremios, los empresarios de este país tienen que jugársela por una política contra la corrupción. Es que en los actos de corrupción hay dos personas involucradas y por lo general un funcionario público y un particular, y ese particular incluso muchas veces es un empresario. El funcionario público corrupto que exige y el particular que acepta. O el particular que le propone al funcionario público, el particular corrupto que le propone al funcionario público y el funcionario público que acepta. Ese es un tema de doble vía. Y a mí, fiscal, me sorprendió mucho a principios del año en los escándalos de Odebrecht, que involucraba, como en toda América Latina, altos funcionarios del Estado y grandes contratos de obra pública que hacen empresarios, que construyen empresarios del sector privado, que licitan, que ofertan empresarios del sector privado. Y llevábamos 15, 20 días, un mes, mes y medio en ese escándalo, y la clase empresarial colombiana no había hecho ninguna manifestación sobre el tema de Odebrecht, ninguna. Como diciendo, no, esos problemas de corrupción son problemas del Estado. No, no son problemas del Estado únicamente, son problemas también de la clase empresarial, de los colombianos, de los ciudadanos. De esta tolerancia hasta soterrada. el punto, claro, hasta el punto que yo me acuerdo, porque ahora me ha dado por empezar a mandar unos Twitter de una cantidad de cosas, y ya no se puede contener realmente, o sea, uno tiene que opinar. A decir en la mitad, al inicio del escándalo de Odebrecht, oiga, ¿y dónde están los gremios? Y los gremios no van a decir nada, o sea, van a pasar de agache. Los empresarios que le dan plata a los funcionarios públicos para manipular los procesos de licitación, para que les adjudiquen los procesos de licitación, ¿no van a decir nada? Esto solo es del funcionario público que recibe la plata y el que la da no es funcionario público. Y el que se va a beneficiar después con ganarse una cantidad de plata en la ejecución del contrato, que cuando se lo ganan franca lid es merecida, pero cuando no se lo ganan franca lid es inmerecida. Aquí los empresarios no van a decir nada, esto no habla muy mal de la clase empresarial. Y a los días, el Consejo Gremial Nacional, más vale tarde que nunca, sacó un comunicado y se unió a la lucha contra la corrupción. Es que yo sí creo que la sociedad colombiana tiene que dejar en manos de la sociedad colombiana la lucha contra la corrupción y cada cual tiene que aportar lo que tiene que aportar. Usted y yo, de donde lo tenemos que aportar, perdónenme, Claro, y con pero la sociedad colombiana de donde lo tiene que aportar también. Necesitamos ahora un activismo social. La academia, las universidades, los profesionales liberales, los editorialistas, aquí hay que hacer una gran empresa social para salir de este letargo moral en que hemos estado viviendo por muchos, muchos años. Y mire usted, y tocar las puertas de la comunidad internacional. Y en eso sí me quiero sacar ese clavito hoy, delante de mis colegas. Yo creo
que la lucha contra la corrupción internacional adolece de una doble moral manifiesta. Las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción, que pomposamente se nos venden como los grandes consensos ecuménicos para luchar contra este flagelo que dictan los estudios de la OCDE, representan el 4% del Producto Interno Bruto Mundial cada año. Son falaces. Les explico por qué. En la gran contratación pública internacional, los gestores de la corrupción son casi siempre las multinacionales de los países industrializados. Muchos de ellos hasta hace muy poco tenían beneficios tributarios para las coimas que daban en nuestros países de África y América Latina, lo saben ustedes, permitían esas deducciones fiscales hasta una decisión muy reciente de la OCDE, pero llegaron al extremo de convertir en tipo penal global el soborno internacional. Hemos logrado un gran consenso mundial, casi que como el Convenio de París, el Protocolo de París en materia de corrupción. ¿Habrá soborno internacional? Bueno, ahora sí les cuento de qué se trata eso. El soborno internacional es una figura penal en donde el país cohechador, que es el de las multinacionales de la corrupción, se reserva jurisdicción sobre sus empresas y sobre sus nacionales que corrompen en los países de la miseria, en los países pobres, se reservan jurisdicción para juzgar ellos a los propios y a sus propias empresas. No estamos lejos, lo que acaba de pasar. El caso de corrupción más grande a nivel mundial, de lejos, es Odebrecht. Brasil forma parte de la OCDE, entonces está en la Convención de Lucha contra la Corrupción de la OCDE y está en la Convención de Mérida de Lucha contra la Corrupción. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa con el soborno internacional? Fíjense esta doble moral del mundo. En nuestros paisitos, en donde se surte el cohecho, en donde compran a unos funcionarios altos, medianos y bajos, como ustedes quieran y por los precios y las coimas que ustedes quieran decir, la competencia frente a esos cohechos que se originaron desde el exterior, en este caso de la División de Operaciones Estructuradas de Brasilia, el competente es la autoridad judicial del país cohechador. Eso dicen esas convenciones. Con lo cual se genera un problema en los países donde se perfeccionó el cohecho para los fines de llevar adelante estas indagaciones. Esto es supremamente grave lo que estoy diciendo. ¿Y el resultado cuál es? Entonces, en África, en América Latina, pues sí, que juzguen a sus nacionales y les pongan ahí unas penas altas, chiquitas o medianas. Pero el gran gestor de la corrupción está protegido al amparo de esas convenciones internacionales que nos han impuesto. Eso es doble moral. Y el resultado, el estado de cosas, está a la luz del día. Porque en esos países se establece un régimen de lenidad, se llama, allá sí lo llaman con nombre propio. No es el principio de oportunidad, sino el principio de lenidad. Entonces, tienen esos beneficios y las empresas también tienen unos beneficios en los países en donde opera, donde nace la corrupción. Las empresas tampoco se pueden tocar. Ni siquiera la propiedad de las empresas, óigase bien, algo que en el mundo moderno, por ejemplo, en el sistema bancario lo tenemos más que aprendido. No, es que hay que preservar la empresa porque es fuente de riqueza, de empleo, de generación de valor agregado. Sí, sobre eso tenemos un consenso mundial. Pero los propietarios no siguen siendo los dueños de las empresas. En el sistema bancario mundial opera el famoso principio de acordeón, de dilución del capital privado de quien ha causado una crisis bancaria, lo pierden, lo toma el Estado y luego vuelve y lo coloca en el mercado. Aquí
esos acuerdos se hacen de beneficios a las empresas, conservando la propiedad de las empresas. Conservando la propiedad de las empresas. Y claro, en esos acuerdos, ¿qué es lo que finalmente entregan esas organizaciones? Dinero, no responsabilidad penal individual. Es lo que llaman la responsabilidad penal de la persona jurídica, ahora los penalistas. Es como los estados le sacan dinero a las personas jurídicas para limpiarle su pasado. Y en este caso, llegaron a un acuerdo de varios billones de dólares, que se van a distribuir 80% para Brasil, 10% para Estados Unidos y 10% para Suiza. Y en los países donde se causó el grave daño, donde la conducta fue mucho más lesiva porque deterioró los valores de la sociedad y la administración pública de esos países, ¿a ellos qué les queda? 0 pollito, 0 huevito. Para esos países, nada. Al punto que, óigase lo que está pasando en América Latina, en donde este caso ha puesto contra la pared a la democracia, a los ministerios públicos, en fin, que no se ha podido llegar a acuerdos de cooperación o a principios de oportunidad en buena medida porque no hay recursos para reparar a la víctima, que es el Estado y la sociedad. Ese problema se está discutiendo hoy en México, ese problema se está discutiendo en Panamá, se está discutiendo en República Dominicana, porque obviamente si hay acuerdos de cooperación, tiene que ser con reparación del daño. Y resulta que la plática se quedó en el exterior. Entonces, ¿cómo se va a reparar? Bajo un principio, que es el de que la empresa siga funcionando en todas estas jurisdicciones. Y entonces la fuente de pago, la reparación del daño habrá de hacerse con nuevos contratos, pero ahí sí lo que ocurre es que hay una visión distinta en todos estos países latinoamericanos, al punto que, por ejemplo, y ocurrió así en el caso de Perú, se estableció que cuando una empresa corrompe a nacionales, tiene que irse de la jurisdicción. Esa decisión no se ha tomado en el resto de países. En Estados Unidos, por ejemplo, Odebrecht, ustedes se van en el aeropuerto de Miami y encuentran que el gran constructor de obra pública en el estado de la Florida, para no seguir hablando del resto de los estados, es Odebrecht, hoy en día. Ustedes lo ven cuando salen del aeropuerto. O lo mismo pasa hoy todavía con el metro de Panamá, con el metro de Quito. Entonces, ni sanción social, ni sanción empresarial, ni nada. Son como reglas universales inanes. Eso es lo que dicta hoy el derecho de los tratados contra la corrupción internacional, y eso hay que decirlo. Esa es la realidad de lo que nos han vendido como la gran lucha global contra la corrupción. Muy grave. Para ir cerrando el panel, pues obviamente hay que hablar del tema que nos convoca, y es la colusión. Sin salirnos del tema de Odebrecht, la tesis que esbozó en su momento la superintendencia es que, por ejemplo, en el contrato para la recuperación del río Magdalena, ahí pudo haber cierto tipo de colusión. ¿Qué han podido establecer ustedes sobre ese particular, superintendente? Pues mire, a ver, en materia de corrupción y prácticas corruptas en las licitaciones públicas, pues Colombia también atraviesa un momento crítico, hasta el punto de que hay una cantidad de recursos muy importantes que más o menos representan 150 billones de pesos en compras públicas al año, el 15-17% del Producto Interno Bruto colombiano se dedica a las compras públicas, y las compras públicas deberían ser, en el buen sentido de la palabra, unas fiestas de la contratación, unos escenarios en donde los empresarios deberían ir felices a querer contratar con el Estado. ¿Y qué empresarios? Los mejores empresarios de este país, los más honestos, con más productos, con mejores servicios, con más tecnología, con más innovación. Y el Estado debería estar en esos procesos de contratación gustoso de tener toda esa cantidad de oferta para que el Estado pueda cumplir su misión
de contratar lo que necesita para cumplir sus funciones públicas con la mejor oferta, con el mejor oferente, con el mejor empresario. Pero todas las prácticas que hoy en día hemos detectado que ocurren en Colombia desde hace muchísimo tiempo, que muchas veces, algunas veces involucra funcionarios públicos, como el tema de los pliegos sastre o las coimas para dirigir en determinado sentido una licitación pública, y otras que no, que son simplemente corrupción privada, los acuerdos entre competidores para alterar la media de adjudicación con propuestas, uno de ellos como una propuesta kamikaze o artificialmente baja, altera la media, y que hacer que la media se gana la licitación, contratistas que se reparten las entidades del Estado para contratar. Yo contrato en las del orden municipal, usted contrata en las del orden departamental, así que no compiten entre ellos, que se reparten geográficamente el mercado. Usted licita en el departamento de Caldas, yo en el departamento de Risaralda, contratistas que acuerdan no presentarse en una licitación para que la licitación sea declarada desierta y entonces tenga que bajarse, hacerse una nueva en otras condiciones o contratarse de manera directa. Contratistas que están compitiendo en un proceso de licitación, el uno le paga al otro para que se retire de ese proceso de licitación, etcétera. Todas esas prácticas que hemos venido investigando y sancionando y hoy trabajando muy de la mano con la Fiscalía General de la Nación, a raíz de que las prácticas anticompetitivas en licitaciones públicas se volvieron delito desde el año 2011. Ese tema, en el caso de Odebrecht, o varias de esas conductas en el caso de Odebrecht, y voy a poner de una u otra manera en boca mía lo que yo he venido oyendo de usted y de otros fiscales, del fiscal del Ecuador, en las reuniones que hemos tenido en donde la superintendencia ha venido participando, y es, en el caso de Odebrecht, de una u otra manera, Odebrecht ha venido en América Latina combinando las formas de lucha para ganarse, o combinando las estrategias para al final lograrse hacer a las licitaciones. Entonces, donde Odebrecht puso el ojo, se ganó el contrato, o se ganó casi todos los contratos. Y para eso acudió a todo eso que ya les dije, dependiente del proceso, se dice que acudió, las investigaciones así lo indican, en América Latina, en un caso a una de esas estrategias o en otro caso a dos o tres estrategias. Entonces, para que ustedes miren la magnitud del tema, ¿qué hacía Odebrecht? Como quería ganarse la licitación, lo primero que presentaba es una gran oferta, ¿cierto, fiscal? Una buena oferta, porque con una buena oferta tiene más posibilidades de ganar. Pero si tenía competidores en el camino, les pagaba para que no ofertaran o les pagaba para que se retiraran. Aumenta sus probabilidades de éxito en la contratación. Muchas veces le pagaba al funcionario público, que es, por ejemplo, Ruta del Sol Tramo 2, en donde se dice que eso ocurrió, pues le pagó 6.5 millones de dólares a quien tenía que adjudicar la licitación, a un viceministro, en ese momento encargado del INCO, porque claro, si se compra al árbitro del partido, pues es más fácil ganar. Y muchas veces, doctor Néstor Humberto, y déjeme, cuento lo que usted me contó un día, me dice, el caso era tan complicado, los casos que han discutido los fiscales de América Latina, es que Odebrecht muchas veces le pagaba al funcionario público encargado de tramitar y adjudicar la licitación una plata, y el funcionario público le decía una platica, 2, 3 millones de dólares, pues una cosita, 5 millones de dólares. Y el funcionario público le decía, pero los 5 millones de dólares ¿son para qué? ¿Qué tengo que hacer? Y Odebrecht le decía, nada. Cumpla con la ley. Cumpla con la ley, no se deje comprar de otro. Era una especie como de seguro anticorrupción que pagaba Odebrecht en unos procesos de licitación. Entonces, por ese caso que usted pregunta, pues la superintendencia y la fiscalía tienen una línea de investigación
mirando qué relación hay, señor fiscal, entre la adjudicación de la navegabilidad del río Magdalena a Ana Belena con el Metro de Quito. ¿Y ahí cómo va esa, ¿cómo vamos? esa hipótesis, esa línea de investigación fiscal? Porque hay una empresa española que entiendo que usted fue en mayo también a tratar de vincular a las autoridades españolas con esa investigación, Acciona, ¿no? Correcto. Pero lo que pasa es que de investigaciones yo sí no puedo hablar, tengo que entregar los resultados y en eso es en lo que estamos trabajando con el superintendente. Entonces, estoy inhibido en esa materia, pero déjeme decirle lo siguiente, para terminar la idea del superintendente. Entonces, cuando uno tiene que hacer una buena oferta para ganársela, tiene que inhibir la competencia y tiene que comprar un seguro anticorrupción, pues el margen de rentabilidad, o lo que ustedes llaman la TIR del negocio, es prácticamente inexistente. Entonces hablábamos con buena parte de mis colegas en América Latina y dónde estaba la rentabilidad, y el peruano nos contó una cosa, ¿dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Y el peruano nos contó una cosa increíble, dice, la rentabilidad en Perú se hacía en los tribunales de arbitramiento, en las reclamaciones que se le hacían al Estado, que en las hipótesis investigativas del Perú muestran que se consolidó, fue una práctica. En Colombia ya había un tribunal de arbitramiento por reclamaciones de 700.000 millones de pesos. 700.000 millones de pesos era la mitad del valor de Ruta del Sol. Esas eran las reclamaciones. Ese tribunal apenas, entiendo, se instaló, no prosperó, lo que sea, pero quién sabe para dónde iban. Y todavía tiene la Ruta del Sol o de Brecht, entiendo. No, porque ese contrato ya se terminó, por orden de la Suprema. Pero ha aparecido en estos días una cosa que ya empieza a ser preocupante y que da indicios. Dentro del sistema de solución de conflictos, en lo cual ustedes son grandes expertos, existía un panel de expertos como un mecanismo de solución intermedia de naturaleza técnica que podía dar lugar a la solución, a proponerle a las partes una solución. En una carta que circula profusamente, se pregunta, todavía no se prueba, si es cierto que Odebrecht pagó por ese panel de expertos 4.000 millones de pesos. Es una pregunta que habrá de contestarse. Perdóname, eso explica por qué en Colombia se dice que hay empresas de ingeniería que tienen más abogados que ingenieros. Porque en buena medida la utilidad de los contratos está con las demandas que se suscitan de reclamaciones en virtud de su ejecución. Ya para terminar, se nos acabó el tiempo, pero les quisiera formular una pregunta provocadora y les ruego que sean muy cortos en su apreciación. Acá hemos discutido largamente desde una perspectiva filosófica, teórica, hay una emergencia moral y hay un proceso muy fuerte de deslegitimación de las instituciones. Ustedes han hecho un llamado a que justamente sean las instituciones las que sigan operando, pero les pongo un ejemplo concreto. En los casos de corrupción en general, cuando uno logra hablar, bien sea con el funcionario que recibe o con el particular que paga, al final siempre a uno le queda la sensación, por ejemplo, de contratistas que dicen, es que si yo no pago ese soborno, pues es que no puedo contratar con el Estado, no puedo mantener el ritmo de mi empresa. ¿Cómo salimos entonces de esos circuitos de chantaje? ¿Cómo hacemos para que el mejor oferente sea el que se gane las contrataciones y no el que termine engrasando a los funcionarios públicos? ¿Cómo hacemos para que efectivamente los señores denuncien como corresponde a los señores que siguen enquistados en las instituciones públicas, pues por supuesto patrocinando ese tipo de prácticas? ¿Qué hacer en la realidad más allá de que la sociedad por supuesto se movilice, fiscal?
Bueno, yo creo que la pócima es de dos medicinas. Una, para ser cortos, reconstrucción de valores en el tejido social. Y eso sí nos corresponde a todos, a todos. Y no trastocar los valores de los niños. Hoy voy a contar en un foro que hay por la tarde que el día que se produjo la captura de Manolo, para que quienes no sepan quién es Manolo, Manolo era el alcalde, o es el alcalde de aquí de Cartagena, por decisión de la Fiscalía. La respuesta social es que en la Plaza de la Aduana quemaron el muñeco del fiscal general de la Nación en una fogata colectiva que se generó aquí en la ciudad. Y mis niños… Y cuando se iba a capturar a Kiko Gómez en La Guajira, la gente… nos rezó. la gente se aglomeró en la plaza para que no pudiera la autoridad sacar a Kiko Gómez de la Perdóneme, gobernación de La Guajira. El último gobernador de La Guajira, llegaron unos chamanes guayús a la puerta de la Fiscalía General de la Nación a rezarnos. Creo que todavía no ha surtido efecto esa cosa, ojalá no la surta, pero ahí nos rezaron un rato largo. Esa es la reacción de la sociedad. Y les cuento algo que me dejó a mí perplejo. Por esos días mis nietecitos estaban aquí de vacaciones en Cartagena y vieron el episodio y me llamaron en la noche y me dijeron: abuelo, hiciste algo malo, ¿verdad? Sociedad, ¿qué nos está pasando a nosotros? Segunda pócima, justicia. Mi abuelita me enseñó que la letra con sangre entra. Si la justicia opera y el que la hace la paga y la gente se está dando cuenta que la va a pagar, de pronto cambiamos. Gracias, Juan David. Gracias. Yo comparto mucho eso. Y me gusta la segunda receta. O sea, me gusta mucho. La institucionalidad, cuando actúa, manda mensajes de política pública. Cuando la institucionalidad manda mensajes de política pública, la gente reacciona porque la gente confía en las instituciones. Lo que nunca vamos a lograr es que la sociedad civil se movilice, denuncie, colabore, ayude, cuando no tiene confianza en las instituciones. En manos de quienes dirigimos las instituciones está en mandarle un mensaje de optimismo a la sociedad. Lo que está pasando, que es grave, es menos grave que lo que pasaba. ¿Qué quiero decir? Lo que pasaba es lo mismo que está pasando, pero que las autoridades no sabían y las autoridades no actuaban. Y eso aplica para lo que hace usted y para lo que hacemos nosotros. Carteles empresariales. Pues descubrir un cartel empresarial es una cosa triste. Contarle al país que hay un cartel empresarial es una mala noticia, pero más mala noticia es que exista el cartel empresarial y que la autoridad no tenga nada para contar. Lo que es muestra de ello es que la autoridad es capaz de hoy detectar carteles empresariales, investigarlos, sancionarlos y mandar mensajes de política pública. En tema de colusión en licitaciones públicas, usted y yo tenemos que, como lo estamos haciendo, trabajar juntos y mandarle un mensaje a la sociedad. Solo cuando mandemos el mensaje a la sociedad que es adecuado, los empresarios que, créanme, hoy no quieren contratar con el Estado, los empresarios decentes, muchos de ellos no quieren contratar con el Estado. Ojo, no quieren contratar con el Estado porque contratar con el Estado los obliga de una u otra manera a incurrir en 17 prácticas en las que no quieren incurrir. ¿Y cómo hacemos para generar confianza? Pues para generar confianza es la institucionalidad, porque mientras la institucionalidad no actúe, no tenga casos, no los muestre y no mande mensajes de política pública, lo que vamos a tener es que unos bandidos están apoderados de la contratación estatal y los empresarios honestos de este país apáticos frente a la contratación estatal. Entonces sí le corresponde a las propias autoridades mandar mensajes de política pública. Este país tiene que cambiar, pero tiene que cambiar a punta de institucionalidad y no de mensajes antiinstitucionales y cataclismáticos en relación con el futuro de Colombia.
Bueno. Tres conclusiones muy breves entonces: institucionalidad, por supuesto, justicia y que la sociedad mande y entienda mejor lo que está ocurriendo con el país. Recuerdo que hace poco hubo una tremenda manifestación en Sahagún en apoyo del señor Bernardo Ñoño Elías, y es un poco lo que el fiscal mencionaba. Pues muchas gracias por este panel y gracias a ustedes por asistir a él.